En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos con nuestra teología del hombre desde y en la Sagrada Escritura. Es una perspectiva del ser humano muy interesante, creo yo. Hemos hablado ya de los relatos de la creación, hicimos también una introducción bastante amplia sobre el tema, por ahí de vez en cuando me pongo a escuchar un poquito para ver si hay que fortalecer algún punto y ahí voy apuntando, ¿eh? Ahí voy apuntando. Entonces, para que en los próximos temas, si tocamos por ahí algún dato que quizá falte o reafirmamos alguno que ya dijimos porque sea muy importante, pues lo haremos. En ese sentido, ahora pasamos a, pues ahora sí que la relación del hombre con la Santísima Trinidad, desde la Sagrada Escritura, por supuesto, ¿no? Y lo vamos a hacer en dos momentos, pero ahorita voy a contarles una historia en el sentido de, no de cuento, sino de razón muy interesante y muy bonita. Pero vamos entonces, el tema del día de hoy, empezando con esta relación del ser humano con la Trinidad, pues no puede ser otro que el ser humano con Dios nuestro Padre, ¿verdad? Eh, Vamos a ver entonces el ser humano y su relación con el Padre y vamos a apoyarnos de dos temas que son la caída y la alianza. Pero para esto, les decía, la historia, o bueno, la razón de estos textos tan bonitos porque, como bien sabemos, estos textos, que como pasan en la Biblia, no se escribieron así. No es que lo primero que se haya escrito hace mucho tiempo fuera el Génesis, luego el Éxodo, luego el Levítico, y así nos fuéramos. No, se han ido escribiendo en distintas épocas. De hecho, como hemos visto, dentro de un mismo libro hay textos de dos o más lugares, perdón, dos o más épocas distintas. También lugares, pero bueno. La primera experiencia que tuvo Israel como pueblo con Dios, el primer encuentro con Dios, lo tuvieron allá del siglo XIII antes de Cristo, en este momento del Éxodo. Se dice que una vez que salieron de Egipto, los israelitas empezaron a preguntarse, ¿quién nos ha liberado? Porque eran conscientes más o menos de su esclavitud. Entonces, haber sido liberados fue para ellos una cuestión muy importante. ¿Quién nos liberó? Se preguntaban ellos. Y poco a poco la respuesta iba tomando mucha más fuerza. Dios, nuestro Dios, Yahvé. Y ahí empezó como un fundamento, como dicen los jesuitas, principio y fundamento de toda la fe, de toda la vida. Ellos ya tenían entonces aceptado y agradecían muchísimo que Yahvé Dios les hubiese liberado. Sin embargo, empezaron a ver la realidad en la que estaban viviendo. Dijeron, somos libres. Sin embargo, no estamos viviendo en una plenitud como tal. ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? Y entonces empezó una reflexión teológica en la que debían necesariamente tener respuestas claras. Y una respuesta que se empezaron a preguntar es, ¿de dónde viene tanta maldad? Obviamente, ya sabemos que siempre hay distintos tipos de respuesta y uno de ellos justamente a veces le ha eh, dado a Dios la responsabilidad de ser Él quien nos envía tanta maldad, que para esto no sería maldad según esa perspectiva, sino una bendición, una prueba o una permisión de Dios a las cosas que nos pasan y ninguna de ellas, por supuesto, ¿eh? Pero la respuesta que se empezaron a dar fue justamente otra. Cuando se empezó a responder a esto, dijeron, bueno, si Dios nos ha liberado, seguramente que de Él no viene esta maldad. Entonces dijeron, por tanto, esta maldad que no viene de Dios tiene que venir del mismo hombre. Pero si Dios es autor del hombre, entonces tuvo que haber pasado algo para que el hombre pecara. Es así, con estas bases, con los presupuestos, que surgen justamente los relatos, uno de la creación
Y en este caso, el segundo relato, no el primero en aparecer, el segundo, porque estamos hablando, insisto, de los siglos 10 antes de Cristo, un poquito antes, un poquito después, y surge junto con este relato segundo de la creación del Génesis 2, vaya, a ese me refiero, surge también el relato de la caída. La semana pasada, fuera de cámaras, platicábamos un poquito y nos hacían la observación de que sería bueno que en algún momento habláramos de las famosas tradiciones yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Y creo que es un tema que podemos tomar en algún momento con sus respectivas aclaraciones, porque también es un tema no tan amplio, pero sí necesario de compartir. Ahorita lo único que voy a decir es que si bien es cierto que hemos comentado que el primer relato de la creación pertenece a la tradición sacerdotal y el segundo, que estoy enfatizando ahora, pertenece a la tradición yavista, capítulo 2 del Génesis, el capítulo 3 también pertenece a la tradición yavista. Por eso estoy diciendo ahorita que ante la pregunta que se hacían después de ser liberados en el Éxodo, pues surge la idea del relato segundo de la creación, que fue primero, obviamente, en tiempo, y el capítulo 3, el de la caída. Surgen hasta cierto punto emparentados, la creación con la caída, porque intentaban responder a eso, ¿por qué hay tanta maldad en este mundo? Y como reflexionaban en torno a Dios, un Dios cercano, decíamos, un Dios muy, muy como nosotros, pero un Dios que no podía mandarnos el mal. Entonces, como consecuencia, el relato siguió y contaban que el pecado había venido primero de fuera, ¿verdad? Y segundo, que este pecado no había sido por obra de Dios, ni querido ni permitido por Dios. Así que vamos a hablar un poquito de eso y de la alianza como recordatorio de quién somos para Dios. Esa era quizá una buena pregunta para el día de hoy. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quiénes somos todos para Dios? Me da mucho gusto decirles lo siguiente. eh, de por sí los temas que hemos visto ya los hemos tratado en otros momentos. Algunas veces han quedado grabados, así que podríamos quizá hacer un viaje por el canal. Y algunas veces los hemos dado presencial y no han quedado grabados. El día de hoy vamos a retomar varios puntos para poder darle forma al estudio de la antropología del hombre. Justamente, ya los hemos tratado por su parte como cuestión bíblica. Hoy lo vamos a tratar como cuestión bíblica para que ilumine esta antropología teológica o esta teología del hombre. Bueno, pues vamos para allá entonces. Y ya saben que no es bueno, yo siempre lo he dicho y siempre lo comento y lo recuerdo, no es bueno que tengamos tantos renglones en una diapositiva. Yo lo sé y se los he dicho, pero les digo, mi razón únicamente está en que como no podemos interactuar en este momento para las lecturas y todo eso, y quizá no tengamos a la mano la Biblia, no sé, muchas cuestiones, pongo la lectura completa, no importa que sean varios renglones, de hecho la segunda lectura que voy a poner es más larga todavía, pero pues bueno, ahí vamos, ahí vamos. Aquí está, aquí vamos a empezar. Recuerden, estamos preguntándonos de dónde viene el pecado, ¿sí? Y del cual surge la caída, por cierto, ¿eh? Comienza el capítulo 3 del Génesis diciendo, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios os ha dicho, no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente, podemos comer del fruto de los árboles del jardín, más del fruto del árbol que está en medio del jardín, ha dicho Dios, no comáis de él, ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer, de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa.
y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Estos textos, mis queridos hermanos, los escuchamos desde que estamos así chiquititos, chiquitos, chaparritos, chaparritos, ya sea en el catecismo, ya sea porque son parte de la cultura general, ya, no nada más es cuestión de fe, también es cuestión de cultura. Y pasa que a veces no volvemos a ellos, no volvemos ni adultos y a veces ni siquiera armados. ¿A qué me refiero? No volvemos adultos porque lo leímos una vez y pareciera que ya nos lo sabemos perfectamente y ya no queremos regresar a esos textos. Pero a veces regresamos y no regresamos armados con las sanas herramientas de la interpretación. Así que necesitamos ver qué nos dice del ser humano el texto de la caída en su relación con Dios como Padre. Eh, Decía entonces, ¿no? Que lo primero es que nos demos cuenta de que estamos tratando de interrogarnos de dónde viene el mal. Y me voy a adelantar muchísimo, muchísimo, porque uno de los primeros documentos del Papa Francisco fue Lumen Fidei, la luz de la fe, y en él decía lo siguiente, decía, en la escritura, muchas veces vaya, lo contrario a la fe es, y ahí como que yo me imagino cuando dice lo contrario a la fe, a la creencia, vaya, y muchos diríamos, pues es el ateísmo, ¿no? Es la falta de fe, lo contrario. Pero recuerda el Papa Francisco que en la Escritura lo contrario a la fe se manifiesta como idolatría. Lo contrario a la fe no es falta de fe, sino idolatría. Bueno, ¿qué quiere decir ese texto? ¿Qué harían ustedes, pregunto, los que son papás, los que son mamás, quienes son Tantito. mamás? Yo creo que podríamos tener una respuesta quizá un poquito más certera a la pregunta que voy a hacer. Pero los que no, con toda su capacidad racional, también lo van a entender perfectamente bien y también te dan una respuesta, una opción para dar. ¿Qué haríamos si vemos que nuestros hijos están haciendo algo que no les conviene, que les lastima, que les hiere? La primera pregunta es, ¿dejaríamos que continúen haciéndolo? Pero viene otro punto. ¿Y si ya son un poquito grandes? Es decir, que ya no puedo yo tener una influencia tan fuerte así como de decirle y que deje de hacerlo, sino que por el contrario es más bien una cosa de que estoy viendo que se está lastimando, pero pues ya es adulto o algo así, ya no tengo que decirle nada. Yo creo que ambas preguntas es que tenemos que hacer algo por ellos. Definitivamente, si son pequeños, pues tenemos que rápidamente actuar, ¿no? Y si son ya grandes, pues con todo respeto habrá que decirles, hacerles ver lo que quizás estén viendo y bueno, pues ya ellos decidirán, por supuesto. Pues algo así pasaba en esos tiempos, mis queridos hermanos, algo así. Porque recuerden que dije ahorita que estábamos hablando de la cuestión ya vista. Y el relato de la creación, de la cuestión ya vista, está en el siglo X antes de Cristo, habíamos dicho. Pues resulta que para ese tiempo, ya instalados en la tierra prometida, no se instalaron en un lugar deshabitado, sino por el contrario, un lugar que estaba habitado. Aquí eh, tenemos todo un cursito de 4 sesiones que se llamó De Dios y de los dioses, ¿verdad? Y ahí hablamos justamente del dios de los cananeos y ahí hablamos de la serpiente. Ahorita lo voy a decir muy resumido, pero allá nos extendimos lo suficiente para poder decirlo todo como debe ser. Aquí lo digo resumido. Entonces, dentro de los pueblos que estaban instalados en Tierra Santa antes de que llegaran los israelitas, estaban los cananeos, clásico, pero algunos otros también, pero me quedo con los cananeos, porque ellos, en primer lugar, también tenían su propia fe, y entre sus dioses estaba la serpiente, era símbolo de Dios para ellos. Punto número uno. Punto número dos, cuando los judíos llegan, los israelitas llegan a Tierra Santa y se instalan, empiezan a conocer a los demás y bueno, pues empiezan a hacer allí algunas relaciones con ellos y hay algunos que empiezan a participar de los cultos idolátricos de los cananeos. Entonces, este punto es importante porque la serpiente
de los cananeos es también ya para ellos un símbolo. Ya no, no era decirles siempre, es que tú de seguro te vas a hacer el culto idolátrico que lastima y ofende al Dios Yahvé y lastima y ofende tu propia fe por irte con aquellos que hacen uso de la serpiente como un Dios. No, no, no. Simplemente decían, te deja llevar por la serpiente. Así de rápido. Tú te dejas llevar por la serpiente. Te está seduciendo la serpiente. Es un punto. El otro es que en el culto, en el ritual de ellos, llegaba un punto en el que se practicaba o no la famosa hierogamia, además de que la forma de vestirse era justamente andar desnudos. La hierogamia es la famosa relación sexual que en nombre de las divinidades se practica dentro de un culto, ¿sí? Entonces, pues no es que sea lo recomendable o lo bueno, unas creencias sí lo estilaban y pues bueno, era parte de sus creencias, ¿no? Entonces, con eso tenemos ya unos cuantos datos para poder adelantar la explicación. En primer lugar, cuando decimos que alguien está y por eso dije, no, si alguien está haciendo algo malo, si alguien está viviendo algo malo, decidiendo algo que no le conviene, pues uno quiere que no, ¿verdad? Que no lo continúe. Pues esto le estaba pasando al pueblo judío, no en totalidad, pero sí a varios de ellos. Se estaban dejando llevar por este culto cananeo del Baal, que era representado por la serpiente. Así que lo primero que hicieron, y es que de verdad, no me atrevo a decir que todos los escritores bíblicos, porque hay distintos géneros literarios, pero en general los escritores bíblicos tenían una capacidad de simbolismo increíble, pero de verdad una cosa tremenda. Eh, Hoy, porque luego subo pequeños videos o secciones más de los grandes videos que tenemos de 40, 50 minutos o una hora, los quiero ir recordando para proponerlos. Estuve escuchando el del diluvio y ahí comentábamos también mucho de esto, el simbolismo tan importante que hay en el relato del diluvio, que si lo leemos de manera fundamentalista, pues obviamente que nos perdemos de un gran tesoro. Pues aquí, repito, es lo mismo. El autor de este texto tiene en mente tantas ideas, pero las condensa en símbolos súper interesantes, súper interesantes. En primer lugar, y el primer punto, la catequesis, así tal cual, porque eso también se debía como catecismo. Vean cómo dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Con eso ya le dio en la torre a la creencia de los demás. ¿Por qué? Porque para ti eso es un Dios, pero en realidad es una simple criatura. Entonces ya desde ahí le dice, solamente hay un Dios y este Dios ha creado todo, incluso aquello a lo que tú idolatras. Es una cosa impresionante. Por eso el antagonista es la serpiente, ¿no? El malo, el villano de esta escena, que es muy dramática, literariamente hablando, es muy dramática. Entonces ya llega la serpiente y empieza este diálogo con la mujer, ¿no? Y la segunda pregunta es, bueno, ¿por qué la mujer? La primera ya está, ¿no? ¿Por qué una serpiente? Pues porque eres el símbolo de los dioses cananeos. Por qué a la mujer? Porque para esas alturas, ya en la historia de Israel, escuchen esto, una belleza, en la historia de Israel ya se había dado que los líderes, te tomemos en cuenta que hablamos de líderes siempre varones, por supuesto, los líderes habían fallado muchas veces. Y adivinen por qué. Muchas veces por causa de las mujeres. ¿Sí? No digo que por culpa de las mujeres, no es que la mujer tenga la culpa, sino por causa de las mujeres. Es decir, si David se apegó desordenadamente a Betsabé, o sea, un apego desordenado, pues obviamente que la causa de ese error de David fue Betsabé, pero no la culpa, no, la culpa no fue de Betsabé, la culpa fue de David por su apego desordenado, ¿verdad? Pero en ese sentido se dieron cuenta de que las mujeres eran el, por así decirlo, espérame tantito, yo no lo estoy diciendo tal cual, yo lo estoy diciendo de la Biblia, ¿eh? Las mujeres eran quienes habían puesto en jaque la fidelidad de los grandes líderes. Entonces, por eso digo que el escritor era un simbolista increíble, ¿no? Porque dijo, bueno, pues si me doy cuenta que los grandes líderes caen por las mujeres, entonces
pues hagamos un texto donde el primero de todos va a caer por una mujer, ¿verdad? Y entonces de ahí surge la figura de Eva. Después la figura del hombre, del líder, del grande, pues la figura de Adán está ahí ya justamente, ¿no? De la humanidad en su sentido de varón, por supuesto. Mire, por acá avistaros el buen Santi. A ver, permítame un segundito. Corazoncito, ven, andamos en el tema. ¿Te quedas un ratito? Bien. A ver, mm, aquí nos está visitando. Bueno, entonces, segundo punto, ¿por qué una mujer de- es al revés, ¿eh? No es que aquí veamos a Eva y a partir de Eva, de ahí todas las mujeres echen abajo los planes de Dios. No, no, no. Sino que ya habíamos visto las experiencias que había y de esas experiencias surge justamente la figura simbólica de Eva. Tercer punto, el árbol este, ¿no? Porque dice, ¿cuál es este árbol? No, no, no. eh, no se preocupen por la especie de árbol, ¿no? Porque eso es lo de menos y sabiendo, pues ya lo hemos hecho mil veces, que no es una manzana. Tenemos un clip también en el canal sobre si fue una manzana, ¿verdad? Rápidamente se explica, un error de traducción, pero ni siquiera hace falta que lleguemos a ese punto. El asunto nada más está aquí. Lo siguiente es decir esto, que el árbol es el árbol del bien y del mal, que significa que el ser humano es el que va a decir qué es bueno y qué es malo. Y eso no le compete al ser humano. Al hombre y a la mujer les compete buscar y encontrar la voluntad de Dios, pero no decidir qué es bueno y qué es malo. Eso sí está muy, muy lejano a lo que podríamos nosotros creer como cualquier cosita. Entonces, dice que van a morir. Creo que entendemos que no podemos mentir para que no se hagan las cosas. Es decir, Dios no pudo haber dicho, ¿sabes qué? Van a morir, ¿eh? Y que fuera falso. Entonces, por supuesto que iban a morir, ¿no? Pero no se trata de esa muerte física. Esa muerte venía ya en nuestra misma naturaleza humana. Todavía al día de hoy hay una teología que afirma que cuando se dice que la muerte entró por causa del pecado, se refiere a la muerte física. Pero cada vez son más los teólogos que dicen, no, no va por ahí. La muerte física la íbamos a vivir de todas maneras. Entonces, porque es un paso, ¿no? Entonces no, no es ningún castigo en ese sentido. Pero bueno, seguimos entonces. ¿Cómo que de ninguna manera moriréis? Decía la serpiente. Es que Dios, sí, mi vida. Ay, se te cayó. Cuidado con los perros. Dice, es que Dios sabe muy bien que el día en que coman de él, se les van a abrir los ojos y serán como dioses. Ahí está un punto importante, mis queridos hermanos, un punto importantísimo. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan ustedes? Que es que esto es de veras, es una locura. Sí, mi amor. Bye, mi amor, te amo. Con cuidado. Bye. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Con qué tentó, de acuerdo con el Evangelio de Mateo, de acuerdo con el Evangelio de Lucas, con qué tentó Satanás al Señor Jesús? Lo tentó con lo que él o iba a hacer o ya era. Tú arrodíllate y yo te daré todos los reinos. Pero Jesús es rey y Jesús con su muerte y resurrección iba a ser el rey ya del universo, ¿no? Haz esto y yo te ofrezco. No, no, no. Lo tienta con lo que ya es o iba a ser en plenitud. Pues aquí es exactamente lo mismo. Los tienta con decir, serán como dioses. ¿Acaso olvidamos el bellísimo Salmo 8 que dice, apenas inferior a un Dios lo hiciste? ¿Quién es el hombre para que de él cuides? Pues es que ya lo éramos. Solo que aquí hay una cosa bien interesante que hasta el día de hoy podemos corroborarla todavía. No sabemos quiénes somos. Si supiéramos quiénes somos, entonces me tentarían con algo que dices, no te preocupes, ya lo soy, no me hace falta, ¿no? Si tú comes este árbol, vas a ser como Dios, no te preocupes, ya soy como Dios. Primero, porque he sido creado a imagen y semejanza de Él, pero segundo, porque estoy llamado a una plenitud de vida en su presencia. Entonces, ¿cuál es la tentación?
La tentación viene por nuestra falta de penetración en el misterio de Dios, para que tiene para con el hombre, por supuesto. Es decir, nuestra falta de atención a eso que Dios nos está diciendo, con todo lo que nos da, con todo lo que nos regala, y nosotros creemos que, mejor dicho, nosotros no sabemos quiénes somos, no sabemos, ¿sí? Por eso es muy importante ver este punto, ¿no? Eh, la tentación es sobre lo mismo. Dicen algunos que incluso a veces, esto lo dicen con Jesús, pero lo aplicamos aquí también, que por ejemplo en las tentaciones de Jesucristo en el desierto, el diablo no sabía si Jesús era el Mesías, que entonces lo tentaba para ver si era él. Ya son elucubraciones bastante curiosas, pero aquí podríamos decir lo mismo. A lo mejor el enemigo, en este caso no me atreví a decir ni el diablo ni Satanás porque pues, no es propiamente él, pero el enemigo a lo mejor dice, vamos a ver si ellos mismos saben quiénes son. Y resulta que no saben quiénes son. No saben que son como dioses en ese sentido que estamos diciendo, ¿verdad? Hagámoslo a imagen y semejanza de nosotros, como dioses, como dioses. No por la divinidad, no que seamos politeístas ni panteístas, no, no, no. Pero somos como Dios. ¿Y saben cómo lo decimos rápidamente? Somos hijos de Dios. Ahora, hay que tener cuidado porque más adelante lo vamos a ver. Somos hijos de Dios por el bautismo, ¿sí? Pero también podemos decir que por nuestro ser provenientes de Dios, somos hijos suyos, pero no de manera de herencia, de que ya podamos ser herederos de la salvación y del reino. Eso es por el bautismo, sino que somos hijos porque hemos sido creados por Él, ¿sí? Es un tema bien importante y bien difícil porque hasta antes del bautismo decimos somos criaturas. Pero de hecho hace poquito que hubo esta controversia porque el Papa en alguna entrevista dijo, todos somos hijos de Dios. Y entonces pues luego salieron los tradicionalistas a defender, no es cierto, se equivocó el Papa, porque no todos somos hijos de Dios, hay que estar bautizados. Y salieron los que entendieron lo que quiso decir el Papa y no negaba el Papa que con la gracia bautismal nos hacemos hijos por adopción, no estaba negando eso, sino que somos hijos porque somos criaturas suyas, también hemos salido de sus manos, hemos sido engendrados, por así decirlo, pero creados por él, no, mejor dicho, creados. Entonces, aquí viene pues la caída. ¿Y saben qué es la cosa más triste que yo siento de verdad cuando el hombre peca? Dice que, bueno, para empezar sintieron vergüenza. Ah, perdón, hace rato que dije de la hierogamia y dije que para esto hacían culto desnudos, por eso quise que estaban desnudos y no tenían vergüenza, no sentían vergüenza, porque esa desnudez no era la desnudez de la idolatría, ¿sí? Tienen que sentir vergüenza cuando se den cuenta que están desnudos y están idolatrando. Ahí sí hay vergüenza, ¿sí? Espero que se entienda esa diferencia porque, repito, todo va en ese sentido, ¿eh? Todo está en el punto de decir, nos estamos dejando seducir por la serpiente. Dicho esto, dice que después oyeron el ruido de los pasos de Yahvé Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y miren qué triste. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. A mí me da mucha tristeza. Eh, lo puedo decir ahorita de entrada y rápido, puedo decirlo de otras maneras, pero ahorita justamente con Santi estamos tratando de dialogar con él, porque a veces, por ejemplo, quiere un dulce, ¿no? Y entonces le decimos, no, mi amor, ya mañana tu dulcecito. Y de repente vemos que como que quiere comérselo o ya lo abrió para comérselo y como que se quiere esconder, lo cual es exactamente esto, ¿no? Y entonces, Oli y yo lo que le decimos es, no te escondas, de nosotros no, o sea, de nosotros no te escondas. Si estás haciendo algo que a lo mejor te dijimos que no lo hicieras, lo que sea, no te escondas. Y le decimos, no nos gusta que lo hagas, no queremos que lo hagas, te dijimos que no lo hicieras, pero si lo estás haciendo, dinos mejor, o sea, que estés con nosotros, porque queremos fomentarle justamente una confianza en nosotros y que yo sé que posiblemente si es que se llega a dar así, pues será una confianza también con Dios, ¿verdad? En la cual, pues en nuestra vida hemos sido educados a que si haces algo malo te escondes
pues obviamente hoy en día no quieres ni confesarte, ¿verdad? Y es lo que pasó aquí con ellos. Me da mucha tristeza que justamente por ese pecado, por esa desobediencia, se esconden de Dios, del único del que no deberían esconderse, al único al que no deberían temerle, y es del primero del que se esconden al primero al que le temen. Es una cosa terrible. Ese es el punto de la caída. Seguimos avanzando porque, bien, otros decía que este está un poquito más extenso. Lo puse en colores por dos razones. Primero, porque creo que así nos ubica mejor, pero segundo, porque quiero que vean el movimiento por colores. El blanco, de hecho, ahorita no viene al caso porque es el epílogo de este relato, ¿sí? Vean además colores: azul, anaranjado, verde, anaranjado, azul. ¿Se dan cuenta que viene como va y regresa? Es como si dijera uno, 2, 3, 2, 1. Entonces, como que los extremos son azules, cerramos un poquito, son anaranjados y el centro es verde. ¿Qué significa esto en escritura? Significa que tienes que poner atención en el centro. ¿Cómo sabemos que esos son los colores? Porque mira, ¿quiénes están aquí? Yahvé Dios llamó al hombre. Y aquí habla con el hombre. Luego, dijo pues Yahvé Dios, ¿a quién? A la mujer. Entonces, primero diálogo de Dios con el hombre, luego diálogo de Dios con la mujer, luego diálogo de Dios con la serpiente, después nuevo diálogo de Dios con la mujer y por último, nuevo diálogo de Dios con el hombre. Por eso les decía, es Dios hombre, Dios mujer, Dios serpiente, Dios mujer, Dios hombre. Esta figura literaria lo que hace es señalarte el centro de lo que estás leyendo. Lo demás, entonces, es un apoyo literario, ¿sí? No es un chisme contado, es un apoyo literario para que te fijes, para que tus ojitos vayan al centro. Y en el centro, ¿qué está? El diálogo con la serpiente. Y en este diálogo con la serpiente, estamos en el capítulo 3 versículos 9 al 21 del libro de Génesis todavía, por supuesto, se encuentra en este texto en verde el versículo 15. El versículo 15 del capítulo 3, Génesis 3:15, se llama el protoevangelio. El protoevangelio, que es: enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar, su talón, ¿sí? Ese es el centro del mensaje. Esa es una herramienta de interpretación, ¿sí? Esto lo podríamos poner muchos ejemplos, que ahorita no podemos en ese sentido, ¿no? Pero podemos poner muchos ejemplos en los cuales vas a ver que a veces se dice así: A, B, C, B prima, A prima, que significa que se repite, en este caso, repito, los de los extremos son diálogos de Dios con el hombre, cerramos un poquito más, diálogos de Dios con la mujer, y en el centro está diálogo de Dios con la serpiente. Entonces es una cosa tremendísima. Pero, aunque dije que lo de blanco es el epílogo del texto, nos recuerda, nos recuerda quiénes somos para Dios. Dice, el hombre llamó a su mujer Eva por ser la madre de todos los vivientes, y Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. ¿Se acuerdan que ellos tenían nada más unas hojitas de higuera cocidas? ¿Cómo me recuerda eso? Es que de verdad, cuando uno empieza a verlo de esta manera, ¿cómo me recuerda al hijo pródigo? Porque el hijo pródigo llega con sus harapos, llega sucio, maloliente, y ¿qué hace Dios? Bueno, perdón, sabemos que es la figura de Dios, pero es el papá del hijo pródigo, ¿no? El Padre misericordioso. ¿Qué es lo que hace el Padre misericordioso? Lo recibe, lo besa, lo abraza y lo viste y lo calza. Porque para ellos el vestido era muy importante, igual que el calzado. Entonces, es devolverles dignidad, es devolverles un lugar. Ya no son rechazados, no son mal queridos, nada de eso. Tienen todavía dignidad. Y es lo que Dios, al vestirlos,
le está diciendo a ellos en cuanto a personajes, pero nos dice a nosotros también, si has pecado, yo te voy a volver a dar tu dignidad, yo te voy a vestir de nuevo. La caída nunca debemos decirla, nunca debemos hablar de ella, sin hablar también de la alianza. Esta es la alianza que hizo Dios con nosotros desde entonces. Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje, que sabemos que se refiere a Cristo Jesús. Él te pisará la cabeza, que ya decíamos cuando hablamos en el curso anterior de los pies y los pies o la cabeza, lo que significa esa victoria, ¿no? Él te va a derrotar, a vencer. Hoy has ganado, pero la última palabra la tiene mi enviado. Y mientras tú quieres derrotarlo, Él te habrá derrotado a ti desde mucho tiempo antes. Quiero decirles una última cosa. Bueno, antes de finalizar el tema con la reflexión, quiero decirles que el lenguaje tan curioso que viene aquí, que está entre en azul y anaranjado, es un lenguaje, en primer lugar, literario, pero que está incluido en una cultura de hace 3000 años. Y quiero que entendamos eso porque lo leemos como si lo hubieran escrito la semana pasada. Y entonces decimos, ya viste, es que Dios los castigó por haber hecho esto y aquello. No, no. Si los hubiera castigado, otra cosa sería, ¿sí? Dios nos castigó, Dios los resguardó. De hecho, en este sentir, lo que estamos viendo aquí se interpretó como un castigo de Dios, sí, pero más bien es las consecuencias de nuestro pecado. Y no estoy inventando para dejar en bien a Dios, no, no. Estoy diciendo que esto que se entendía de una manera, hoy ya podemos entenderlo de otra y no nos conflictuamos por eso. Entonces, para que vean cómo dice, ¿no? Voy a las segundas partes. Le dijo a la mujer, haré tantas tus fatigas cuantos sean tus embarazos. Con dolor parirás los hijos hacia tu marido y a tu apetencia, y él te dominará. Ahora escuchen esto, por favor, por favor, por favor. No pasó esto y vino después todo. Por eso les dije, ya había una realidad. Ellos ya veían que las mujeres parían con dolor. Ellos ya veían que las mujeres a veces morían. Ellos ya, dando a luz, ellos ya veían que la mujer estaba sometida a su marido. Ellos ya veían que los hombres iban al campo y a veces no regresaban porque las fieras los mataban. Ellos ya veían cuánto les costaba ganar el pan con el sudor de su frente. Ya lo veían. Lo que intentaron aquí es darle una razón a eso que ya estaban viviendo y crean un texto fuera de tiempo, muy previo a lo que estaban viviendo, para que diera razón a lo que ya estaban pasando. Pero esto no es que esto pasó y entonces por eso es que todo esto pasa. No, es que ya estaban viviendo eso y dijeron, tenían la certeza que hoy debemos tener ustedes y yo, de Dios no viene este mal, de Dios no viene este dolor, de Dios no viene la muerte violenta, de Dios no viene nada de esto. Bueno, Jesús y el Padre nuestro. Hay varias cosas que decir. No es para finalizar, claro, no es para cerrar, no es un estudio sobre el Padre Nuestro, eso por ahí ya habremos hablado de él. ¿Sabían que Jesús nunca rezó el Padre Nuestro? Jesús nos enseñó a rezarlo, pero él no lo rezó nunca. Cuando vemos las oraciones que condensan los evangelios, vemos que son oraciones personales en donde le habla a su Padre, Padre mío, Padre, pero nunca dice Padre Nuestro. ¿Sí? A nosotros nos enseña por varias razones. En primer lugar, porque nos tiene que recordar que tenemos una filiación divina, por eso es Padre, pero que somos hermanos entre nosotros, por eso es nuestro. Ahí está la gran dimensión de amar a Dios y al prójimo como a uno mismo. Es que siempre tenemos, no podemos olvidar a los demás, no podemos. Es una cosa que tenemos que evitar. Pero esta oración que Jesús nunca rezó, nos ha dado a entender la relación tan bonita que tenía Jesús con Dios. No es raro en el Antiguo Testamento referirse a Dios como Padre, pero no es común tampoco. Quien vino a transmitirnos una
nueva forma de relacionarnos con Dios como Padre fue Jesucristo justamente. Ahí sí. Pero aquí viene una cosa bien bonita y bien importante. ¿Por qué Padre? En el Antiguo Testamento era más el esposo. ¿Por qué ahora es el Padre? Repito, no es una imagen 100% novedosa, pero sí en su valor, en su peso. Es que resulta que en tiempos de Jesús, los padres le daban existencia, subsistencia, valor a los hijos. Un hijo era importante si su padre lo era. Un hijo era valioso si su padre lo era. En ese sentido, por ejemplo, quienes presentaban a los hijos en la sociedad eran los papás. En ese entonces, tu valor es, eres Simón, hijo de Juan, por ejemplo. Simón, hijo de Juan. Entonces no nada más conocían a Simón, sino que conocían a Juan. Y eso le daba un valor, porque si fuera el hijo del carpintero, por ejemplo, eso era quitarle valor. En cuanto más valioso el padre, más importante el hijo. De ahí que cuando vemos la relación que había en los primeros siglos, en el tiempo de Jesús, dejémoslo, en el tiempo de Jesús, de los judíos con sus papás, varones, vaya, nos damos cuenta por qué Jesús nos invitó a llamarle a Dios Padre. Sin embargo, hace unos cuantos años, en 1978, aunque ha habido otros momentos, por supuesto, y después también, en el 78 del siglo pasado, el Papa Juan Pablo I, en un discurso que dio, decía, Dios es Padre, más aún es Madre. ¿Por qué? Pues porque nos damos cuenta que el día de hoy la paternidad ha cambiado muchísimo. La cercanía, la confianza, la ternura, el cariño, el estar allí es más de la madre. Muchas veces, lamentablemente, los padres abandonan a los hijos. Y esa no es la imagen que se quiere transmitir de Dios. Esa no, para nada. En cambio, las madres, voy a decir algo que se dice actualmente mucho, cuando se separan, el papá puede rehacer su vida tranquilamente en ese sentido porque no tiene la carga de, perdón que le llame carga, por supuesto, no el compromiso, si quieren verlo ordinariamente, está con los hijos, pero la madre no, la madre en ese sentido no, y mientras más chicos los hijos, menos, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que ahora no es tanto el papel del padre, sino el rol de la madre en nuestra sociedad. Por eso es que el Papa Juan Pablo I dijo eso. Dice, Dios es padre, más aún es madre. Pero no estaba hablando de, y ahí viene el asunto, de que cambiemos el género a Dios, porque si esas vamos, Dios ni es hombre ni es mujer, Dios es Dios. Así que eso no es, no, sino que entendamos que Dios es aquel con el que podemos tener la confianza de acercarnos, así como Santi vino hace ratito, así que viene y tranquilamente se asoma, está, se va. Él no se va así como, chin, la regué. Él vino a ver a su papá. Él vino a ver a su papá. Y esa relación, esa confianza, ese cariño que se puede sentir en relación con el papá y por extensión con la mamá, eso es lo que debemos experimentar con Dios. Eso. Por eso cuando a veces decimos, es que te alabo, Señor Dios omnipotente, Padre, que todo lo puedes y que nos... Y empezamos así tantos títulos, pues no es que estén mal, no es que sean mentira, pero no es la experiencia que Dios quisiera que tengamos con Él. La experiencia que Dios quiere que tengamos con Él es de una relación tan cercana que podamos quedarnos dormidos en sus brazos, estemos donde estemos. Nuestros hijos podemos estar aquí en casa y en nuestros brazos se duermen, pero podemos estar en cualquier lugar, pero los brazos, el seno, el pecho donde late el corazón del padre y de la madre que aman, es el lugar que ellos tienen como el más seguro de todos. Y así tendríamos que ser también nosotros con Dios. Dulce Madre, no te alejes, tú dices a nosotros no apartes. Ven con todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdad Madre, haz que nos diga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.